Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia. Leamos. Versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El día de Pentecostés era una fiesta judía celebrada 50 días después de la fiesta de la Pascua, y esta fiesta celebraba las primicias de la cosecha de trigo. Aquí la tradición judía también enseña que el día de Pentecostés marcaba el día cuando la ley fue dada a Israel. En este día de Pentecostés en el Antiguo Testamento, Israel recibió la ley, pero en el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento, la Iglesia recibió el Espíritu de gracia en plenitud. Hasta este momento ya habían pasado 10 días desde que Jesús ascendió al cielo y desde que el mismo Jesús les ordenó a sus discípulos esperar la venida del Espíritu Santo. Y estaban reunidos todos, compartiendo el mismo corazón, el mismo amor por Dios, la misma confianza en su promesa y el mismo lugar de reunión. También aquí en este lugar los discípulos reconocieron que ellos no tenían los recursos en sí mismos para hacer lo que podían o debían hacer, sino que más bien tenían que depender de la obra de Dios. También dice, y de repente vino del cielo un estruendo. La asociación del sonido de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa con el derramamiento del Espíritu Santo. Esta asociación probablemente tenga relación con el hecho de que tanto en el idioma hebreo como en el griego, la palabra para espíritu es la misma que para aliento o para viento. Por tanto, el estruendo de este viento recio haría que cualquiera de estos hombres y mujeres que conocían las escrituras hebreas pensaran en la presencia del Espíritu Santo. También dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estas lenguas repartidas como de fuego, apareciendo sobre cada uno, también eran inusuales. Probablemente esto esté relacionado con la profecía de Juan el Bautista de que Jesús os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3, versículo 11. La idea tras la imagen de fuego suele ser de purificación, así como la idea de un refinador que usa fuego para purificar el oro. O también lo que aquí se nos indica es que el fuego puede quemar lo que es temporal, dejando solo lo que durará. Como también en ciertos lugares en el Antiguo Testamento, Dios mostró su placer especial con un sacrificio al encender el fuego por él mismo, es decir, desde el cielo. La experiencia de los seguidores de Jesús en el día de Pentecostés es otro ejemplo de Dios enviando fuego del cielo para mostrar su placer y poder, pero esta vez descendió sobre sacrificios vivos. Esta venida y llenura del Espíritu Santo fue tan buena y tan esencial para la obra de los cristianos primitivos que Jesús dijo que era mejor para él dejar la tierra corporalmente para poder enviar a su Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 7. Continuemos leyendo, versículo 4 al 13. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daban que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto?
mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. En respuesta al ser llenados del Espíritu Santo, los presentes, y con esto me refiero no solamente a los 12 apóstoles, comenzaron a hablar en otras lenguas. Estas eran lenguas que nunca les habían sido enseñadas a estas personas. Hablando según el Espíritu les daba que hablasen. Es de anotar que muchas de estas personas eran las mismas que se habían juntado en Jerusalén para la última fiesta, la Pascua, cuando una multitud alborotada y enojada demandó la ejecución de Jesús. El pasaje nos dice que se formó rápidamente una multitud de personas atraídas por este estruendo, que fue el sonido de un viento recio o el sonido de hablar en otras lenguas. Aquí fue cuando la multitud vino y escucharon a los cristianos hablando en sus propias lenguas extranjeras. No muchas casas de aquel día podían contener a 120 personas, por lo cual es mucho más probable que este aposento alto era parte de las cortes del templo, que era una estructura enorme con porches, columnas y cuartos. Por tanto, la multitud provenía de personas que estaban por los salones del templo. Dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esto es lo que la multitud escuchó a los cristianos hablar. De este evento notable estaban todos atónitos y maravillados, pero unos lo usaron para medio de investigación honesta y preguntaron: ¿qué quiere decir esto? Y otros lo usaron como una excusa para descartar la obra de Dios y dijeron: estos están llenos de mosto. También dice: ¿no son galileos todos estos que hablan? Las personas de Galilea eran conocidas como personas vulgares y no muy buenos para hablar en esa época. Esto era una fuerte razón para que los extranjeros se impresionaran con su habilidad de hablar con elocuencia en otras lenguas. Todos hablaban en lenguas diferentes, sin embargo había unidad entre los creyentes. Aquí los comentaristas bíblicos, cabe mencionar, han visto la bendición de Pentecostés como un opuesto directo a la maldición de Babel. ¿Qué debemos pensar del fenómeno de hablar en lenguas? Hablar en lenguas ha sido un enfoque de controversia significativa en la Iglesia. No hay controversia de que Dios por lo menos una vez le dio a la Iglesia el don de lenguas, pero gran parte de la controversia se centra en la pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios para el don de lenguas? Algunos piensan que el don de lenguas fue dado principalmente como una señal para los no creyentes y como una manera de comunicar milagrosamente el Evangelio en diversos idiomas, y creen que ya no hay necesidad de esta señal. Así que consideran las lenguas como un don que ya no está presente en la Iglesia el día de hoy. Muchos interpretan erróneamente este incidente en Hechos capítulo 2, asumiendo que los discípulos usaron el don de lenguas para predicar a la multitud reunida. Pero una revisión cuidadosa demuestra que esta idea está equivocada. Notemos que las personas oyeron hablar a los discípulos hablar las maravillas de Dios. Los discípulos declararon las alabanzas de Dios agradeciéndole con todas sus fuerzas en lenguas desconocidas, y la multitud simplemente escuchó lo que los discípulos declaraban exuberantemente a Dios. Entonces aquí la idea de que estos discípulos se comunicaron a la multitud en diversas lenguas está claramente equivocada, pues la multitud tenía un idioma común, el griego, y Pedro lo que hizo fue predicarles un sermón en ese idioma. El don de lenguas, por tanto, es un lenguaje personal de oración dado por Dios, por el cual el creyente se comunica con Dios más allá de los límites del conocimiento y entendimiento. Esto lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 14, del 14 al 15. El don de lenguas tiene un lugar importante en la vida devocional del creyente, pero un lugar pequeño en la vida corporal de la Iglesia, especialmente en las reuniones públicas. También tengamos por claro que la habilidad de orar en una lengua desconocida no es la evidencia principal ni singular de ser llenados con el Espíritu Santo. Más bien, este énfasis guía a muchos a buscar el don de lenguas y de paso fingir tenerlo, solamente para comprobarse a ellos mismos que, entre comillas, realmente son llenos del Espíritu Santo. Los discípulos es posible que hayan alabado a Dios en un idioma completamente desconocido, pero este idioma era completamente humano,
y también algunos pueden haber hablado en un lenguaje completamente único, dado por Dios y entendido por Él y solamente por Él. Después de todo, la comunicación con Dios, no con el hombre, es el propósito del don de lenguas. La repetición de frases sencillas, no inteligibles y quizás sin sentido para los espectadores humanos, no significa que alguien esté hablando algarabía, ya que la alabanza a Dios puede ser sencilla y repetitiva, y parte de la dinámica de las lenguas es que funcionan sin el entendimiento del hablante, siendo entendidas por Dios y solo Dios. Versículos 14 al 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Debemos notar que el hablar en lenguas paró cuando Pedro empezó a predicar. El Espíritu Santo ahora obraba a través de la predicación de Pedro y no obraría en lenguas al mismo tiempo. En esta acción, notamos que hubo un cambio notable en Pedro. Él tenía valor y audacia que era un completo contraste con sus negaciones de Jesús antes de ser lleno del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, Pedro no enseñó como solían hacerlo los rabinos de aquel día, quienes reunían a los discípulos a su alrededor, se sentaban e instruían a ellos y a cualquier otro que los escucharía. En cambio, Pedro proclamó la verdad en esta ocasión como un verdadero heraldo. Este sermón notable no tenía preparación tras sí, sino que fue dado espontáneamente, pues Pedro no se despertó esa mañana sabiendo que iba a predicar a miles y que miles vendrían a Jesús como resultado. Sin embargo, podemos decir que fue un sermón bien preparado. Fue preparado por la vida anterior de Pedro con Dios y su relación con Jesús. Este sermón fluía espontáneamente de esa vida y de una mente que pensaba y creía profundamente. Es bueno recordar que lo que tenemos en Hechos capítulo 2 es una pequeña porción de lo que Pedro realmente dijo. Hechos capítulo 2, 40 nos dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Como casi todos los sermones registrados en la Biblia, lo que tenemos aquí es un abreviado inspirado por el Espíritu Santo de un mensaje más largo. Dice: porque estos no están ebrios. Pedro desvió la crítica burlona de que los discípulos estaban borrachos, pues en aquel día era impensable que alguien estuviera tan borracho tan temprano, alrededor de las 9 de la mañana, ya que la mayoría de los judíos, píos o no, no comían ni bebían hasta después de la hora tercera del día, porque esa era la hora de oración, y solo comían después de que sus responsabilidades con Dios eran cumplidas. Tampoco debemos añadir que la experiencia de los creyentes se vio como una intoxicación alcohólica, porque habían perdido el control de sus funciones físicas y mentales normales. No, pues el fruto del Espíritu es autocontrol, no la pérdida de éste. Versículos 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entre el gran derrame del Espíritu Santo, entre señales y maravillas y hablar en lenguas, ¿qué hizo Pedro? Esencialmente dijo: ahora vamos a tener un estudio bíblico. Veamos entonces lo que escribió al respecto el profeta Joel. Pues este enfoque en la palabra de Dios no detuvo la obra del Espíritu Santo, sino que más bien cumplió lo que el Espíritu Santo quería hacer. Podemos concluir que todas las señales y maravillas y hablar en lenguas eran preparaciones para esta obra de la palabra de Dios. Desafortunadamente, algunas personas ponen la palabra de Dios en contra del Espíritu. Casi piensan que es más espiritual una reunión si no hay estudio bíblico. Lamentablemente, esto muchas veces se debe a la enseñanza débil y no espiritual de algunos que enseñan la Biblia.
Esta citación de Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, se enfoca en la promesa de Dios de derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Lo que sucedió el día de Pentecostés era casi el cumplimiento de esa promesa, con el cumplimiento final viniendo en los últimos días. Dice, en los postreros días. La idea de los postreros días es que son los tiempos del Mesías. Así que porque Jesús ya había venido en humildad, los discípulos entendían que su regreso en gloria podría suceder en cualquier momento. También aquí puede ser de gran ayuda ver los postreros días como un periodo general de tiempo, más que un periodo específico. Pues en el curso del plan de Dios para la historia humana, ya estamos en la temporada de los postreros días. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro explicó lo que vieron estos curiosos observadores. Al Espíritu Santo derramado sobre la gente. Antes, el Espíritu Santo era dado en cuentagotas, ahora es derramado sobre toda carne. Bajo el pacto antiguo, ciertas personas fueron llenadas con el Espíritu en ciertos tiempos para propósitos específicos. Ahora, bajo el nuevo pacto, el derrame del Espíritu Santo es para todo aquel que invocar el nombre del Señor, incluso siervos y siervas. También dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro aquí también usó este pasaje de Joel para un propósito evangélico. Este derramamiento del Espíritu Santo significaba que ahora Dios ofrecía salvación de una manera previamente desconocida, pues dice, a todo aquel que invocar el nombre del Señor, judío o gentil. Está claro que pasarían muchos años hasta que se ofreciera el Evangelio a los gentiles, pero el texto del sermón de Pedro anunció la invitación de Proverbios capítulo 18 y versículo 10, donde dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Versículos 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Joel nos habló de un derramamiento del Espíritu Santo, de sueños milagrosos, visiones y profecías, de señales y prodigios con respecto al día del Señor, y de una invitación a invocar el nombre del Señor. Pero esto no era suficiente para el pueblo de Dios porque Pedro aún no había hablado sobre la obra salvadora de Jesús por causa nuestra. Todo hasta este punto había sido una introducción explicando las cosas extrañas que acababan de ver. Ahora Pedro traería el mensaje esencial, pues Pedro quería que la gente prestara atención y habló como si tuviera algo importante que decir, algo que algunos maestros fallan hoy en día en hacer. Dice, como vosotros mismos sabéis. Pedro se refirió a lo que estas personas ya sabían de Jesús. Ellos ya sabían de su vida y sus obras milagrosas. Esto nos indica que muchas veces cuando hablamos de Jesús a alguien, debemos comenzar con lo que estos ya saben acerca de él. También dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pedro no se acobardó en decir, ustedes crucificaron al hombre que Dios envió, pues su primera preocupación no era agradar a su audiencia, sino decirles la verdad. También dice, por cuanto era imposible que fuese retenido. Jesús no podía ser retenido por la muerte. Era imposible que Jesús permaneciera víctima del pecado y del odio del hombre. Ciertamente el Señor triunfaría sobre eso. Dice, sueltos los dolores de la muerte. La palabra dolores es realmente la palabra para dolores de parto. En este sentido, la tumba era el vientre para Jesús, y era imposible que el elegido de Dios permaneciera en las garras de la muerte, pues el abismo no puede retener al Redentor más que una mujer embarazada puede retener al niño dentro de su cuerpo. Versículos 25 al 33. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido.
por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro reconocía que aunque este salmo hablaba de David, hablaba de alguien mayor que David, el Mesías, Jesús el Cristo. Suponemos que Jesús pudo haberle enseñado esto a Pedro cuando instruyó a los discípulos en las Escrituras. Pedro, a propósito, señalaba que este salmo no puede estar hablando de su autor humano, David, pues él estaba muerto y permanece sepultado. El salmo entonces debía hablar proféticamente del Mesías, Jesús el Cristo. Este es el mensaje del Evangelio, que Jesús llevó el castigo para nuestro pecado en la cruz y siguió siendo un Salvador perfecto a través de todo, lo cual se comprobó por su resurrección. De hecho, aparte de la resurrección no tendríamos ninguna prueba de que Jesús exitosa y perfectamente pagó por nuestros pecados. Dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Debido a que Jesús llevó nuestro pecado sin hacerse pecador, siguió siendo el santo aún en su muerte, y como es imposible que el santo de Dios fuera atado a la muerte, su resurrección fue absolutamente inevitable. En vez de ser castigado por su obra gloriosa en la cruz, Jesús fue recompensado como está descrito proféticamente en el Salmo. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. También dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Cómo sabía esto Pedro? Él había visto al Jesús resucitado, pues la evidencia básica de la resurrección fue simplemente el informe de testigos oculares confiables. Pedro está afirmando aquí que lo que la multitud vio era la obra del Jesús resucitado y ascendido, quien envió su Espíritu Santo sobre su iglesia. Versículos 34 al 36. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dijo el Señor a mi Señor. Este versículo del Antiguo Testamento es citado en el Nuevo Testamento más que cualquier otro versículo, pues se ha citado por lo menos 25 veces. También en este salmo, David entendió y proclamó la deidad del Mesías. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. El sermón concluye con un resumen. Simplemente todo Israel debe saber que aunque ellos crucificaron a Jesús, Dios lo ha declarado Señor y Cristo. Es como si Pedro dijera, estaban equivocados en cuanto a Jesús. Lo crucificaron como si fuera un criminal, pero por su resurrección Dios demostró que Él es el Señor y el Mesías. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta es una buena manera de describir la convicción del Espíritu Santo. Ellos ahora sabían que eran responsables por la muerte de Jesús, al igual que cada uno de nosotros, y que tenían que hacer algo en respuesta a esta responsabilidad. Esto fue obviamente una obra significativa del Espíritu Santo. La gran multitud que escuchaba a Pedro fue conmovida grandemente por su proclamación de la verdad con denuedo. Acto seguido, preguntaron a Pedro cómo debían responder. La respuesta de la multitud también nos ayuda a poner en perspectiva los eventos de aquel día del Pentecostés, pues el ejercitar el don de lenguas produjo en los oyentes nada más que asombro y burlas, y no fue hasta que el Evangelio fue predicado que vino la convicción del Espíritu Santo.
esta fue la obra que Dios realmente quiso lograr aquel día. Dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando Dios está obrando en el corazón de alguien, esta persona querrá venir a Él y actuará consecuentemente para venir a Dios. A propósito, se ha dicho que en periodos normales de la obra cristiana, el evangelista buscará al pecador. Pero en tiempos de avivamiento o despertamiento, las cosas cambian. El pecador buscará al evangelista. Este día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, era una de esas estaciones de la obra de Dios. Versículos 38 al 40. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esto que ocurrió según el pasaje fue en respuesta a la pregunta ¿qué haremos? Aquí Pedro debe haber estado gratamente asombrado al ver lo que Dios había hecho en esta situación. En vez de personas que habían crucificado a Jesús, Pedro miraba miles de personas que querían confiar en Jesús como el Señor y Mesías. Respondiendo a la pregunta ¿qué haremos?, Pedro les dio algo que hacer. Esto significa que debemos hacer algo para ser salvos. Debemos hacer algo para seguir a Jesús, pues esto no solo, entre comillas, sucede. Pues aunque era cierto que solo Dios podía salvar, las personas tenían que recibir esta salvación a través del arrepentimiento y la fe, fe que resulta en acción. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos. Lo primero que Pedro les dijo que hicieran es arrepentirse. Arrepentirse no significa sentir lástima, sino significa cambiar de mente o de dirección. Ellos habían pensado de cierta manera acerca de Jesús, considerándolo digno de crucifixión. Ahora debían cambiar su manera de pensar, tomando a Jesús como Señor y Mesías. Arrepentir se escucha como una palabra dura en las bocas de muchos predicadores y en los oídos de muchos oyentes, pero esto es esencial en el Evangelio. No en vano, arrepentirse ha sido llamado correctamente la primera palabra del Evangelio. Cuando Juan el Bautista predicó, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús empezó a predicar, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro comenzó a predicar, comenzó con arrepentíos. El arrepentimiento describe lo que es venir a Dios, pues no puedes volverte hacia Dios sin alejarte de las cosas contra las que Él está en contra. También dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. El bautismo hacía una declaración clara. En esos días, solo los gentiles que querían convertirse en judíos eran bautizados. Para estos hombres y mujeres judíos, ser bautizados mostraba cuán fuertemente sentían su necesidad de Jesús. Dice: para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Al arrepentirse y demostrar fe y obediencia mediante el bautismo, se les daría el don del Espíritu Santo tal y como fue dado al grupo original de discípulos, a todos los presentes. Ellos vieron la obra gloriosa del Espíritu Santo entre los discípulos, y Pedro les dijo que era algo en lo que estas personas podían participar, pues no necesitaban ser solo observadores. Él simplemente dijo que el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo eran para todos los que se arrepientan y crean con fe activa, incluso para las generaciones venideras y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. También dice: sed salvos de esta perversa generación. Cualquier generación que es responsable de la muerte de Jesús es una perversa generación, pero como cada generación ha sido responsable de la muerte de Jesús, cada generación necesitará salvación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este día del Pentecostés vio una increíble cosecha de almas. La iglesia pasó de unas 120 personas a 3,120 personas en un solo día. Muchos de los 3,000 eran sin duda peregrinos que vinieron a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés. Estos esperaban algo especial de Dios.
pero nunca imaginaron algo como esto. Por lo cual, muchos de esta multitud regresaron a casa viajando lejos de Jerusalén, llevando consigo las buenas nuevas de Jesucristo. Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Aquellos que creyeron en Jesús ese día lo hicieron con alegría, incluso haciendo una declaración dramática en el bautismo, pues no se hubieran sometido al bautismo a menos que estuvieran plenamente convencidos de quién era Jesús y de su gran necesidad de Él como Salvador. ¿Cómo se pudo bautizar a 3,000 personas? Había grandes recursos de agua disponibles en el monte del templo, y albercas y tanques de agua cercanos, así que no fue difícil encontrar un lugar donde pudieran llevarse a cabo los bautismos. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el día de Pentecostés, el sonido del viento, las lenguas de fuego y la conversión de 3,000 fueron eventos notables, pero en realidad las cosas descritas a continuación fueron el legado duradero de aquella obra de Dios. También dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos acababan de confiar en Jesús, ahora querían saber más. Gracias a Dios, Él nos permitió quedarnos bajo la doctrina de los apóstoles, el cual es el registro del Nuevo Testamento. Cada pastor debe buscar el no ser original el día de hoy, en el sentido de que no tenemos nuestra propia doctrina, sino la doctrina de los apóstoles. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto fue evidencia del poder de Dios, pues una de las obras más grandes y poderosas que Dios puede hacer es cambiar el corazón humano hacia un honor reverente al Señor. Esto fue evidencia del poder de Dios, ya que donde Dios está trabajando, las vidas serán tocadas de manera peligrosa. Versículo 44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Con el influjo de más de 3,000 creyentes, la mayoría de los cuales se quedaron en Jerusalén y no tenían trabajo, la familia de cristianos tuvo que compartir con estos 3,000 por un tiempo si querían sobrevivir. No debemos considerar esto como un experimento temprano del comunismo, porque esto fue voluntario, temporal y tenía fallas, al punto que la iglesia en Jerusalén estaba continuamente necesitada de apoyo financiero de otras iglesias. Además, no tenemos evidencia de que esto haya continuado por mucho tiempo. También dice, todos los que habían creído estaban juntos. Los judíos tenían una costumbre enorme de hospitalidad durante cualquier día festivo importante como Pentecostés. Los visitantes eran recibidos en casas privadas y nadie podía cobrar por dar una cama o un cuarto a un visitante o por proveer para sus necesidades básicas. Los cristianos, después de Pentecostés, tomaron esta hospitalidad y la hicieron una cosa de todos los días por un buen tiempo. Dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El poder de Dios es evidente en este pasaje porque Jesús fue para ellos mucho más importante que sus posesiones. Versículo 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia, sabemos, está constituida para adorar a Dios y juntos aprender de su palabra. Aún así, es para mucho más, pues Dios quiere que compartamos nuestras vidas unos con otros. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La experiencia cristiana de sus discípulos era diaria, alegre y sencilla. Podría decirse que eran unos buenos ejemplos para que nosotros los sigamos. Finalmente dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta, descrita aquí, es la sencilla receta de Dios para el crecimiento de la iglesia, pues si tenemos cuidado de seguir el ejemplo de Hechos capítulo 2, Dios se encargará de hacer crecer la iglesia. Amén. Oremos. Padre Dios y Señor bueno, el día de hoy queremos alabarte, bendecirte y darte gracias por tu poderosa palabra, Señor, porque
nos has recordado, amado Señor, que tú nos has bautizado con tu Espíritu Santo, pero no solo con Espíritu Santo, sino también con fuego, y que debemos estar listos y dispuestos, Señor, para los fuegos de tu prueba. Amado Dios, hemos sido llenados del Espíritu Santo, precioso Señor, para alabarte en otras lenguas y para, si es el caso, predicar en lenguas humanas. Señor, te damos alabanza, precioso, y te damos gloria y honra. Enséñanos, pues, amado, así como a Pedro, a ponernos en pie, Señor, delante de las multitudes y ser verdaderos heraldos de tu palabra. Y testificar no solo con tu palabra, sino con milagros, Señor, con sanidades, con señales y prodigios. Pero esencialmente, Señor, llevar a tu pueblo a tener un verdadero estudio bíblico, porque es tu palabra lo que más interesa, Señor. Es tu palabra lo que llevará, Padre, a los impíos al verdadero bautismo en tu Santo Espíritu. Tú has prometido que derramarás tu Espíritu sobre toda carne y lo has cumplido, Señor, y que todo aquel que invocare tu nombre será salvo. Padre, ya que nosotros invocamos tu nombre y fuimos salvos en el nombre de tu Hijo, Señor, danos la fuerza y el poder para enseñarles a los gentiles que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Señor, te amamos de todo corazón, porque tú nos has dado sueños, Señor, señales y prodigios. Has puesto en nuestra mano esa invitación para que los impíos, los gentiles y los incrédulos invoquen tu nombre. Tú, Señor, fuiste entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, y eso nos hace entender que era imposible que tú fueses retenido por los dolores de la muerte. Entonces, Padre, junto con tu resurrección, amado Dios, resucítanos a nosotros, resucítanos en tu santidad y en el poder de tu Santo Espíritu. Tú has dicho que tu santo no verá corrupción, y así queremos ser nosotros, Señor, ser santos, y que no miremos corrupción el día que seamos llamados al juicio final. Padre, tu palabra dice: me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Y así es con nosotros. Hemos conocido los caminos de la vida gracias a ti, Señor, y nos has llenado de gozo con tu presencia. Padre, alabanzas y gloria a tu nombre, amado Dios. Gloria sea al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, en este día, amado Dios. Compúngenos de corazón, Señor. Llévanos a preguntar qué haremos, Padre, y que tú nos respondas, amado Dios, desde el cielo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de mi Hijo Jesús. Señor, porque esta promesa es para todos, para los que están lejos y para todos cuantos el Señor Dios nos llamare. Señor, te amamos. Te amamos, Señor, porque tú repetidamente nos dices: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso nos hace estar firmes en la fe, Señor, y bautizarnos cada día en el nombre de tu Hijo a través de tu palabra. Y es así como vamos a ser salvos de esta perversa generación. Señor, también enséñanos a perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, Señor. A perseverar en esa doctrina que tú le diste a tus apóstoles y no en doctrinas que inventemos nosotros mismos. Que sobrevenga temor a toda persona que prediquemos y que muchas maravillas y señales sean hechas a través de nosotros para tu gloria, Señor. También enséñanos a compartir las cosas que tenemos en común unos con otros, amado Dios, para poder seguir echando adelante esta obra que tú nos has encomendado, y así, Señor, que todos creamos juntos, compartiendo juntos.
Señor, que si tenemos que vender propiedades y bienes y ayudar a nuestros hermanos, que lo hagamos, Señor, sin importar, Padre, que ya nos quedemos sin ellos, sino, amado Dios, sembrando en tu reino, Padre, y obedeciendo a tu palabra, alabándote a ti y teniendo favor con todo el pueblo, Señor, y así tú añadirás cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Amén y amén.